Ahí está Sí, es grabando la que clase. no puedo borrar, mi gatito pasó por el teclado y quedó guardado así. Sí. Me está grabando la clase, así que bien. Ya. Llegó alguien más, parece, ¿no? No. Quiero que imaginen la siguiente situación. ¿Ya? Ustedes están fotografiando o sea, estamos fotografiando un árbol o una persona, algo que está quieto digamos, no está en el infinito ahí al fondo, sino que está a unos cuantos metros míos. La cámara, para poder enfocar sobre ese objeto, tú lo que haces es, en la cámara, tú lo que haces es presionar el disparador a la mitad. ¿Ya? No sé si ustedes lo han hecho, o sea, si saben hacerlo, pero tú presionas a la mitad el disparador, aparecen unos puntitos en la cámara, especialmente en el modo automático, y de pronto suena un pitito, pip, pip, y en ese punto se detiene la cámara, está enfocado el sujeto y viene la segunda mitad de la fuerza que tú le tienes que hacer al disparador para que se dispare entonces para tomar la foto. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros, en general, en las cámaras fotográficas enfocamos. ¿Ya? Pregunta, ¿quién de los que está acá no sabe de lo que estoy hablando? Esto de que el disparador tiene como dos niveles. ¿Todos lo saben? Levanten la manito para que yo tenga constancia, porque necesito saber que todos saben hacer esto. ¿Ya? La Yuli sabe, entonces hay dos niveles acá. Eh, chuta, no, Susan también. Perfecto. Ya, el tema es que yo no quiero seguir sin Miguel también. Ya, Mauricio también. Estamos todos claros para eso entonces. No sé si faltó alguien. Eh, estamos todos. Bueno, cuando el sujeto está quieto, no hay ningún problema, pero lo tengo a 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Presiono el disparador, enfoca, suena el pedido, pip, pip, y después puedo volver a presionar a presionar el botón para entonces tomar la foto ya enfocada. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera enfocar un perro que está a, no sé, 6 metros? Lo enfoco, de pronto el perro se da cuenta que lo estoy observando. ¿Qué hacen los perros? Se van corriendo donde están ustedes. Y se va corriendo con tanta velocidad que obviamente cuando tomas la foto, el perro se ve completamente borroso. ¿Ya? ¿La ha pasado, no? Enfoca y se mueve el perro y queda completamente desenfocado todo. Bueno, resulta que eso ocurre porque están fotografiando con el modo de enfoque incorrecto. ¿Ya? Las cámaras tienen modos de enfoque, dependiendo de si el sujeto está quieto o si está en movimiento. ¿Ya? Cuando el sujeto está quieto, el modo de enfoque que tenemos que usar es el de servo o único o single focus. ¿Ya? Se llama dependiendo de la cámara. Ese modo de enfoque justamente lo que hace es que tú presionas hasta la mitad y suena el pitito. Enfocó y se quedó ahí para siempre el enfoque hasta que tú terminas de presionar o hasta que sueltas el disparador. Eso es lo que hace el servo único, así se llama en Canon, y single focus se llama, si no me equivoco, o sea, así se llama en Nikon, y creo que en Sony también se llama servo único. Bueno, esto es para objetos que están quietos, pero cuando el objeto está en movimiento, tenemos que usar los modos llamados servo continuo o continuous focus. ¿Ya? A veces en las siglas aparece como así, como AF, autofocus single o autofocus continuous, AFS o AFC. Eso significan esas siglas.
Si es que las ven por ahí. Bueno, en el autoenfoque continuo, tú presionas hasta la mitad y no suena ningún pitito. Lo que ocurre es que la cámara se queda enfocando constantemente, enfocando. Entonces, si el sujeto se aleja de ti, enfoca. Si el pase un pájaro, por ejemplo, que se está acercando a ti, enfoca. Y cuando tú tomas la foto, no importa que se haya movido 10 metros hacia ti. Lo que el enfoque final es el último ajuste que hizo la cámara, y eso te permite entonces garantizar que tu pájaro va a salir enfocado. ¿Ya? Y eso lo vamos a usar harto. Bueno, yo lo ocupo para fotografía de retratos. ¿Ya? Vamos, cuando hagamos fotos cuando salgamos, ¿ya? Vamos a usar eso en animales. Porque si hay algo en lo que tiene aplicación el enfoque continuo es en animales. ¿Ya? Porque se mueven como locos, especialmente los perros. Los gatos no tanto. O sea, que siempre he considerado que los gatos son más fáciles de fotografiar que los perros. ¿Ya? Los perros te ven que estás tomando fotos, se vuelven locos, se mueven la cola, se tiran encima, te languetean el lente. Pero los gatos como que te miran con cara de poto y se dejan fotografiar. Y algunos son bien poseros. ¿Ya? Alguien habló por el chat. Oye, tengo un problema aquí con la ventana, sí, dice Susan. Sí. Bueno. Y la otra opción, que aquí no vamos a ver, es el enfoque manual. O sea, igual lo vamos a ver, porque cuando hagamos hay algunas fotos en las que va a ser imposible que enfoquemos de forma automática. Piensa que si está muy oscuro, si estamos fotografiando la Vía Láctea, por ejemplo, no tiene ningún sentido tratar de enfocar automático porque no tiene cómo hacerlo la cámara, ¿ya? Aquí, en fotografía de paisajes, no nos interesan estos tres todavía, o sea, estos dos todavía. Pero lo que sí nos interesa es desactivar, pasé muerto, hay que desactivarlo, ¿ya? Porque vamos a usar, las cámaras casi siempre vienen con un sistema de modo de enfoque automático. ¿Qué significa? Significa que la cámara va a decidir por ti, dependiendo de las condiciones que cree que tú estás viendo, si tienen que enfocar con servo único o con servo continuo. O sea, para objetos quietos o para objetos no. Acá vamos a enfocar siempre, sagradamente, en paisajes con servo único, ¿ya? Porque estamos fotografiando, o sea, necesitamos apuntar con el autoenfoque a un punto fijo en el espacio, que vamos a saber más rato cómo se obtiene, para entonces obtener la máxima nitidez y definición de la imagen, ¿ya? El enfoque continuo no nos va a garantizar nada. Es muy posible que por el solo hecho de que algo se mueva en el ambiente, como por ejemplo un riachuelo, el enfoque continuo no comprenda qué es lo que estamos tratando de fotografiar. Y mucho menos en el modo automático que empieza a pegarse como unos saltos que no entiende si el objeto está quieto o en movimiento, especialmente si yo muevo la cámara. ¿Ya? Así que, servo único. ¿Dónde está esa opción? En Canon no tengo idea, en Nikon usualmente vienen con un botón. En todo caso, en las pantallas casi siempre aparece así. Busquen esto. AFS o AFC en Nikon. Y en el caso de las Canon tiene un botón en que te aparecen estas opciones. ¿Ya? Es fácil de seleccionar, así que busquen el que dice servo único. ¿Ya? Eso permite que tú enfoques y suene el pitito. Siempre, sagradamente. ¿Ya? En la Canon me aparece, pero me aparece One Shot, al Focus y al Servo. Ya, es One Shot. Ah, ya. Sí, One Shot es para enfocar única vez. El otro es el automático y el final es el servo continuo que se llama. Ah, ya. Gracias. Pero en todo caso, cuando hagamos la salida, ahí también lo vamos a ver, porque yo creo que vamos a tener que hacer paisaje urbano. Va a ser imposible que haga un paisaje natural, por la fecha. ¿Ya? La gracia que tenía en abril
para tomar los paisajes, o sea, la razón por la cual se hacía el curso en abril, paisajes, porque abril es un buen mes para hacer fotos, ¿ya? Porque de partida hay una el cielo anochece y atardece a una hora razonable. En verano hay que esperar hasta muy tarde, ¿ya? Por ejemplo, si quieres ir a la reserva, a la reserva forestal, está cerrado cuando está la hora dorada, ¿ya? Pero en abril tú sí puedes ir a la hora dorada a la reserva forestal, ¿ya? Por esa razón abril es un buen mes. Pero el problema es que como ya estamos, voy a poner en silencio mi celu. Eh, Ya a esta altura tenemos poco tiempo de sol y todo. Mucha gente va a entrar al trabajo y a la hora que sale del trabajo ya obviamente está oscuro, entonces ya no tiene mucho sentido hacer la salida en la reserva, ¿ya? Además que la reserva creo que en esta época no, después ya ni siquiera abre. Pero paisaje urbano aquí está lleno, ¿ya? Paisaje urbano pueden ser estas casas del barrio croata, las antiguas, plazas, ¿ya? Hay algunas casonas que de pronto, o algunas zonas en las que, no sé, pues, han habido incendios, cosas así, quedan las ruinas, son lugares interesantísimos para fotografiar, por ejemplo. ¿Ya? Y se puede fotografiar a cualquier hora. Se nos podemos juntar un día domingo en la hora dorada, la hora dorada en mayo, entre las 5 y 4 de la tarde. ¿Ya? Más fácil juntarse, ¿sabes? Ya pues, ahí vamos a ver en todo caso cuando salgamos esas opciones. Ya, o en junio también podría ser cuando sea. O septiembre probablemente, así como vamos. Ya. Otra cosa importante a la hora de enfocar es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes colocan las cámaras en automático, las cámaras, ojo, que el enfocar en el celular es súper fácil, haces clic en el punto que quieres enfocar y listo. Ya, por eso aquí no nos vamos a centrar en el celular. Enfocar en el celu es lo más fácil del mundo. Enfocar cosas en movimiento es complicado para el celular. Ojo con eso. Bueno, cuando enfocamos la vista, no me refiero no la cámara, cuando enfocamos la vista, lo que hacemos es tratar de centrar la atención en un solo punto en particular. ¿Ya? Nuestra vista es capaz de centrarse en un solo punto del espacio. Pero resulta que las cámaras a veces se les dificulta esa tarea. Porque la forma en que las cámaras enfocan, bueno, hay varias formas de enfocar, pero una de las clásicas es mediante el contraste. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si acá tenemos un ojo, ya, está bien feo mi ojo, supongamos que es un ojo, si yo trato de enfocar en esa parte, vamos a hacerlo en blanco para que se note esto. Si yo tratara de enfocar en esa parte, es decir, entre el iris y la pupila, la cámara no tiene ningún problema en enfocar. Pero si yo quisiera enfocar en esa parte, que es de un solo color blanco, o en la pura piel, la cámara ya se complica. Y se complica harto a veces. No sé si ustedes lo han hecho, pero si un día apunten con su cámara al cielo azul y traten de enfocar, y la cámara empieza para atrás y para adelante. Porque no encuentra nada que tenga suficiente contraste para poder decir, mira, aquí efectivamente hay un objeto, hay algo. ¿Ya? Cuando tú enfocas al cielo o enfocas una pared blanca, muchas veces también pasa, y de hecho inténtenlo, traten de apuntar a una pared blanca brillante, se van a dar cuenta que la cámara no puede enfocar, o le cuesta mucho enfocar, a veces. Y eso ocurre porque estamos tratando de enfocar un punto, ¿ya? En una zona específica. Para solucionar eso, los ingenieros de cámaras lo que hicieron fue crear los enfoques de múltiples puntos, ¿ya? Que funcionan de un montón de maneras, ¿ya? No sé si lo han visto en sus cámaras, pero las cámaras tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Voy a enfocar con un solo punto, como siempre. Voy a enfocar utilizando un grupo de puntos, por ejemplo, 9 puntos,
¿ya? Y esos 9 puntos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan estos 9, buscan algo de contraste de información para poder, entonces, tratar de capturar lo que estoy tratando de enfocar. En este caso, esos 9 puntos serían todo el ojo prácticamente, como ejemplo, ¿ya? También hay algunos sistemas bien interesantes, como por ejemplo el enfoque cruzado, que se llama, ¿ya? Es decir, la cámara utiliza 4 puntos de referencia para poder enfocar lo que está acá. Ya, una cosa bien interesante. También tenemos los sistemas, estos sistemas de enfoque de grupo tienen la capacidad también de detectar rostros. Entonces, por ejemplo, si ustedes apuntaran los sistemas de enfoque a una cara, usualmente se alcanza a percibir que el sistema de enfoque detecta ojos y boca. No sé si pues, inténtenlo, coloquen la cámara en modo automático y apúntenle al rostro de un familiar y se van a dar cuenta que los puntitos que se encienden, unos puntitos rojos que se ven en la pantalla cuando tú apuntas, aparecen esencialmente en los ojos y en la boca, ¿ya? Para que le peguen una mirada. Porque las cámaras tienen sistemas de detección de rostro para enfocar. Y cuando detectan un rostro, ¿en qué enfocan? Enfocan en el cuadrado que está más cerca de los dos ojos, usualmente. ¿Ya? O sea, el sistema igual elige la F para que se vean los dos ojos enfocados. También es posible, otra cosa que es súper interesante con esto, es que cuando yo tengo estos múltiples puntos de enfoque, imagínense que esto es un paisaje, que tengo un paisaje acá. Imagínense, no, voy a poner con ropa a lo mejor. Ya. Imagínense que aquí hay un paisaje, ¿ya? Estoy observando un paisaje a través de la cámara y veo esos puntitos. Por acá hay un árbol, qué sé yo. Bueno, resulta que yo puedo enfocar no necesariamente al centro, sino que yo puedo enfocar si quiero en este punto, en este. O en el riachuelo, acá. O puedo enfocar en el árbol, acá. O sea, yo puedo mover el punto único en el que voy a enfocar, o el grupo de puntos incluso lo puedo mover. Esta masa roja entera la puedo ir moviendo hasta enfocar exactamente en el área que yo quiero, en el lugar que yo quiero. Y de hecho la forma de hacerlo es súper simple. La ruedita que tiene usualmente va atrás en la cámara, si tú observas a lo que estás apuntando y lo mueves, vas a ver que este puntito o este conjunto de puntos se mueve hacia los lados. ¿Ya? Eso te permite que una vez que ya está encuadrado tu paisaje, tú puedas enfocar en una zona específica. ¿Ya? Ahora, esa técnica no la vamos a usar acá. ¿Ya? Aquí vamos a usar siempre un enfoque de un solo punto al centro. ¿Ya? Y eso es porque vamos a utilizar una técnica llamada enfoque y reencuadre. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a, primero vamos a observar el paisaje, y hacer lo que quiero fotografiar. Quiero fotografiar desde esta piedrita que está acá hasta el árbol que está allá. Y usando una técnica que vamos a ver más rato, yo voy a decir a dónde quiero apuntar, a dónde quiero enfocar para que la mayor cantidad de información posible aparezca enfocada. Y entonces voy a agarrar mi cámara y voy a presionar hasta la mitad. Yo quiero en ese punto. Entonces voy a enfocar ahí, hasta la mitad. Suena el pitito. Y ahí voy a levantar la cámara y voy a reencuadrar. Y cuando reencuadro, termino de reencuadrar, ahí recién presiono el botón hacia abajo por segunda vez, o sea, la continuación del movimiento, para que entonces, con el enfoque original que tenía en otro lugar, yo pueda entonces ahora utilizar este encuadre posterior que hice una vez que ya había enfocado. No sé si me explico, ya en la práctica es muy sencillo, así que ahí vamos a ir viendo cómo se logra, ¿ya? Entonces, lo importante en paisaje es que vamos a utilizar esto, el enfoque de punto único, y esencialmente al medio. ¿Y por qué al medio? Es porque independiente de toda esta tecnología que tengan las cámaras, incluso las más modernas, el punto donde a las cámaras les es más fácil enfocar es siempre al centro. Ya es una cosa óptica. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar en la situación en la que es preferible entonces que enfoquemos con el punto del medio,
de todos esos que tenemos disponibles para enfocar, antes que utilizar otro secundario que nos va a dificultar la tarea, es que es posible que no podamos enfocar finalmente, e igual vamos a tener que recurrir a esta técnica obligatoria, o de forma obligatoria, o si no, vamos a tener que enfocar manualmente, que yo les digo desde ya que es un dolor de cabeza. Hasta acá, preguntas, dudas. Alguien se fue. ¿Ya? Dudas. Activen su micrófono y necesito que me digan, por último, díganme que sí, porque igual es importante saber, o sea, me gustaría saber si ustedes han visto esto, lo han visto en las cámaras, cómo funciona un poco. Dani, ¿Sí? sí, yo me conecté un poquito tarde, así que no sé si lo dijeron, porque la semana pasada estuve tratando de encontrar lo otro que vimos, el otro tipo de enfoque, y lo que tiene mi cámara, la Nikon, de 5003, cuando enfoco, esos puntitos que tú dices ahí, se activan dependiendo de donde yo apunte, 2, 3, 4, y se van, como dices tú, a la parte más clara, donde, como dices tú, como que se hace contraste, pero no sé cómo lo hice, ni lo puedo cambiar. Pero lo que tú estás viendo entonces son como varios puntitos que se mueven así como aleatoriamente, así como que empiezan Sí, a como adivinar. Ya. Estamos con esos sí, puntitos que dibujaste tú ahí, que se van claro, activando de estamos distintas con el formas. área de enfoque automática. Mira, el área de enfoque, Ah, sí, hay que ponerlo en modo manual. Mira, los iconos que usualmente aparecen son como un rectángulo blanco, completo lleno, para que lo busquen en las opciones. Aparece uno que es un puntito, que es el que vamos a usar nosotros, que aparece así, es el icono. ¿Ya? No, pero no es así. No está ni si cámara. yo cambio la opción a manual en el objetivo, en el lente, se me activa el punto del centro, pero no puedo enfocar, o sea, no suena. A ver, dame un segundo, déjame verlo. No, no es con un puntito. Dice, es que mira, los iconos, por lo menos en la Nikon, aparecen así. ¿Ya? Este es el área de enfoque automática o total. Esta es la de un punto, esta es la que vamos a usar. Y aparece una que es de grupo, no sé si la aparece, no sé si aparece en todas las cámaras, que aparece así. ¿Ya? Que son como 4 puntitos que están cruzados. ¿Ya? La que necesitamos es esta, es el área de enfoque. Busquen en sus manuales, porque todas las cámaras son distintos, ¿ya? Busquen este concepto, área de enfoque. De aquí les va a decir que hay uno que es automático, que mide en todos lados, hay uno de área de enfoque de un punto, de grupo, y hay uno que es 3D también, por ejemplo. Hay unos que dicen 3D, y hay otros que también aparece como detección de rostro, aparece como una carita. ¿Ya? Aquí el que vamos a usar para fotografía de paisajes es el de un solo punto al centro. ¿Ya? Lamentablemente es difícil verlo en las cámaras, ¿ya? Porque estamos online. ¿Ya? A ver, ¿dónde está mi opción? Si yo la tengo ahorita acá. Por último, mira, igual que la semana pasada o la antepasada, creo que lo hemos estado haciendo, ahí vamos buscando, cuando nos vayamos al descanso, ahí buscamos las opciones en cada cámara y quien la encuentre, ahí mandamos un videito al resto del grupo para que lo veamos. ¿Ya? Ya, ok. Si alguien ya sabe cómo hacerlo, aprovechen y lo graban con el mismo celu, no sé, pues con ayuda de alguien ahí en su casa, para que todos tengamos también claridad de cómo se hacen. Créeme que en todas las cámaras lo tienen, sí, es súper fácil encontrarlo, pero claro, el tema es que cada versión de cámara tiene el botón en un lado distinto. En el caso del celular, no tiene mucho sentido verlo porque, insisto, esto es donde tú colocas el dedo. El dedo es prácticamente el enfoque de un punto. ¿Ya? Eso lo estamos haciendo, estamos enfocando en un solo punto, que es justamente donde tú pulsas el dedo en la cámara. ¿Ya? Así que en el fondo, el celular ya viene listo para hacer esto, para hacer un enfoque o sea, un servo único o single focus en punto único. ¿Ya? Esa es la combinación que tenemos que hacer. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Fíjense que cuando enfocamos, esa es solo una explicación, digamos, de lo mismo que ya estábamos diciendo recién, por si acaso. ¿Ya? Lo que estamos buscando es enfocar en un paisaje completo. O sea, imagínense que estamos
Lo voy a hacer en la pizarra mejor. Ya. Supongamos que este es nuestro encuadre. Entonces tenemos unas montañas por allá, ya, montaña a lo lejos, tengo un río, un árbol, ya, una piedra por acá. Ya. Bueno, resulta que lo que yo necesito en un paisaje, acá hay unas nubes, es que aparezca todo enfocado. Aquí lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Necesitamos una F grande, una F de F8 o más, ya, F8 o más. O F11, pero también dijimos que pronto en F22 no hay que exagerar porque si no se empieza a ver los manchones del sensor. F8, F11 son buenos números para hacer fotos de paisaje. Pero hay un problema. Resulta que el enfoque o la zona de enfoque es una zona entre el objeto y una cierta distancia hacia atrás de ese objeto y una cierta distancia hacia adelante del objeto. ¿En qué sentido? Veámoslo acá. Un segundo. Va. Imaginen que son ustedes, el fotógrafo, y estamos apuntándole a este animal que está acá. Bueno, resulta que, fíjense que la zona de enfoque, o la zona donde está enfocado el animal, funciona un poco así. En el punto de enfoque, o sea, sacando con el punto de enfoque, la distancia, o sea, lo que se ve enfocado, está enfocado tanto hacia ustedes como hacia detrás de ustedes. Pero siempre, sagradamente, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que la cantidad de información que tenemos acá siempre es menor que la que tenemos de aquí hacia allá. O sea, siempre es más corto el área enfocada hacia ustedes que el área enfocada hacia detrás del objeto. Ya es más larga esta zona de allá. Pero, claro, no es que yo enfoque y esté como justo al medio, no, sino que hay menos zona de enfoque hacia ustedes que hacia el fondo. Por lo tanto, por mucho que yo suba la F, ¿ya? Esto nunca llega, en general, digamos, hasta ustedes, ¿ya? Y eso tiene una implicancia, porque resulta que, ¿qué pasa entonces cuando yo enfoco, como lo hacen la gran mayoría de las personas, cuando yo enfoco al infinito? ¿Qué significa eso? Imagínense que yo estoy acá, y acá tengo una montaña, y en vez de enfocar en algún punto por acá al medio, lo que hago es enfocar acá, en la montaña más lejana. Resulta que esta zona está enfocada, esta zona está enfocada, esta zona está enfocada, esta zona ya no está tan enfocada, ya no está tan enfocada, esta zona ya no está enfocada. Pero ojo, de aquí para allá, es decir, del infinito hasta el más infinito, tengo enfocado, está todo enfocado. Porque de aquí para allá no hay ningún problema, todo está enfocado. Perfecto. Pero esta zona, la que está cerca de ustedes, es la que más cuesta que se enfoque. Porque como lo vimos en los gráficos, la parte enfocada hacia ustedes es más corta que la enfocada desde el punto de enfoque, hacia el fondo. ¿Ya? Esto es más largo que esto. Entonces imagínense, si ustedes enfocan al fondo, en la montaña más lejana, obviamente la piedrita que está más cerca de ustedes va a estar desenfocada. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma de enfocar o algún punto en el que vayamos a enfocar en el que sea posible obtener la mayor cantidad de información enfocada. Y eso significa que hay alguna zona entre medio, ¿cierto? Entre la piedra más cercana y la montaña más lejana en el que vamos a apuntar. No vamos a apuntar ni a la piedra más cercana que vemos en el encuadre, ni tampoco al cielo del fondo. Es un punto entre medio. Y ese punto entre medio que nos permite garantizar la mayor cantidad de enfoque posible
desde el objeto más cercano hasta el objeto más lejano, ese punto, respecto a donde están ustedes, se conoce como la distancia hiperfocal. ¿Ya? Es un concepto que suena más difícil de pronunciar que de lo que realmente es. ¿Ya? Si esta es la zona de enfoque, si yo apunto en esta zona, en este punto, para enfocar, entonces yo voy a tener un enfoque desde esta zona hasta esta zona. Significa que yo necesito poner mi objeto más cercano acá y el sujeto, en la piedrita, ¿ya? Y la montaña acá al fondo. ¿Ya? El objeto más lejano en ese punto. Ahora, para encontrar ese punto, esa zona de enfoque, bueno, entre paréntesis, eso es lo que se conoce como profundidad de campo, ya yéndonos a la parte más técnica. O sea, aquí lo vimos, ¿se acuerdan? O sea, la profundidad de campo es la zona entre el objeto más cercano que se ve enfocado y el objeto más lejano que se ve enfocado. ¿Ya? No es un punto, es un área. Y esta distancia es la que dijimos se llama la distancia hiperfocal. ¿Ya? Entonces, para que la piedrita se vea enfocada y para que la montaña se vea enfocada, necesitamos encontrar este punto. ¿Dónde está este punto? ¿Cómo lo encontramos? ¿Ya? Bueno, en la antigüedad se hacía con una calculadora, ¿ya? Y había unos aparatos que te permitían a las personas, o unas tablas también, que te permitían medir la distancia hiperfocal. ¿Ya? Incluso algunos lentes vienen con unas medidas de distancia hiperfocal, con unos números que vienen en los lentes. Pero olvídense, esos números no los vamos a usar. Esos números que ustedes van a encontrar por ahí en internet de tablas de distancia hiperfocal, no los pesquen, ¿ya? Porque son la distancia hiperfocal en dirección horizontal. Y yo jamás he fotografiado un paisaje de forma horizontal. Los paisajes se fotografían cargados hacia abajo, o en panorámica, y hay un montón de otras técnicas que vamos a ver acá que no tienen nada que ver con esas tablas que están por ahí. ¿Ya? Entre paréntesis, sí, eso es importante, lo vamos a ver en composición la próxima semana. Tú no fotografías así los paisajes, los fotografías ligeramente cargados hacia abajo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haya la sensación de que te estás metiendo al paisaje. ¿Ya? Este es un adelanto. A ver. Fíjense que pasa algo bien interesante. Cuando estamos con F8 aproximadamente, la distancia entre el objeto que tú estás enfocando, ¿ya? Y la parte más cercana de lo que ves en cámara está más o menos justo en la mitad entre tú y el objeto más cercano. Eso sonó muy complicado, ¿ya? En el fondo, el objeto más cercano respecto a la zona de enfoque siempre está a 1, 2 veces la distancia del objeto más cercano. O sea, si yo estoy fotografiando un paisaje en el que la montaña está, no importa cuántos metros, pero esta piedrita que está acá, la que se ve más cerca del encuadre, está a 2 metros, tengo que enfocar en cualquier objeto o zona que esté aproximadamente a 4 metros. Es decir, el doble del objeto más cercano. Y eso es todo. Y con eso obtengo la mayor definición posible de encontrar en un paisaje. Y queda perfecto. Y se ve súper pro, ya no se ve amateur. Es tan simple como eso. Busco el objeto más cercano. ¿A cuánto está? Está como a 30 metros. Ah, entonces por allá están los 60, enfoco allá al fondo, 60 metros, y con eso logro entonces obtener la mayor definición de imagen posible. Full HD. Mucho más que Full HD en todo caso. ¿Ya? Pero si logramos el píxel efectivo. Ojo una cosa, mira, a ver, aquí yo les he dicho que usemos un F8, ¿ya? Ahora, los lentes de kit, especialmente, yo sé que al menos los Nikon, pero en general funciona así. La mayor definición se obtiene en 24 milímetros de distancia focal y con F4. ¿Ya? El F8 no es de muy buena calidad en esos lentes. ¿Ya? Yo recomiendo usar F8 de todas maneras, pero para que se acostumbren a la norma, pero el lente que viene con las cámaras, como es de construcción pobre,
no tiene muy buena definición en F más alta. Es una curiosidad, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Nuevamente, hasta aquí, activen todos sus micrófonos. Gabriela, ¿se entendió lo que trato de decir? Mauricio, Sí. Susan, Sí. Claudia. Sí, yo igual. Ya, bacán. Siempre entonces el doble del objeto más cercano. Y por eso también es importante que entonces tengamos un enfoque de un solo punto, porque necesitamos enfocar en un punto acá, ¿ya? No nos sirve apuntar en una zona, porque muchas veces ese punto no va a estar ni siquiera sobre algo concreto, va a ser un pedazo de pasto, ¿ya? Pero ese pedazo de pasto, como yo sé que está a 4 metros y mi piedrita más cercana está a 2 metros, entonces, o sea, la que estoy viendo, entonces obviamente necesito enfocar en enfoque de un solo punto con servo único, ¿ya? Esa es la lógica. Entonces fíjense que hoy día prácticamente aprendimos a enfocar, ¿ya? Porque, ¿qué dijimos del enfoque? Primero, que había que usar una F alta o más, 8 o más, ¿cierto? O F 8 o 11 son las que yo les sugerí. Esto ya sabemos hacerlo, esto lo aprendimos en las primeras clases, ¿ya? Aprendimos que hay que disparar sobre la distancia hiperfocal, o sea, hay que buscar una zona que no está ni al fondo ni el más cercano, para poder entonces obtener la máxima definición de imagen. ¿Dónde es? En la distancia hiperfocal, que se calcula rápidamente o aproximadamente en el doble de la distancia al objeto más cercano. Yo apunto en ese pedacito de pasto vacío que está ahí, y con eso garantizo la mayor definición de mi paisaje. Eso es súper fácil hacer. Pero nos falta un detalle. Resulta que, a ver, imagínense que no estamos con trípode, ¿ya? Imagínense que ustedes van a fotografiar cámara en mano y ustedes miden la exposición y te da que la velocidad tiene que ser 1 segundo. Obviamente con una velocidad de 1 segundo es imposible tomar la foto cámara en mano, porque tú no puedes sostenerla durante 1 segundo estando completamente quieto, se ve movida la foto, ¿cierto? O sea, sabemos que con 1 segundo la foto sale movida, ¿ya? Ahora, no sé si lo han probado, pero cuando estamos a pleno sol, ustedes, usualmente las cámaras les dicen que está bien expuesto en 1 partido por 4000, ¿ya? O sea, en una 4 milésima de velocidad, ahí recién como que se empieza a ver razonablemente bien la imagen. Ahora, fíjense que es una 4 milésima de segundo, yo puedo tomar la foto así moviendo la cámara como loco y como la tome va a salir bien, ¿ya? Porque es una 4 milésima de segundo, o sea, no se va a ver movida, jamás. No queda movida la cámara. No queda movida, no movida. ¿Ya? O sea, si la velocidad es muy lenta, la foto se ve movida cámara en mano. Si la velocidad es súper rápida, no queda movida cámara en mano. Por lógica, significa que entonces tiene que haber alguna velocidad entre medio que sea la mínima velocidad necesaria para que la foto no se vea movida. ¿Ya? O sea, tiene que haber algún punto exacto en el que yo ya diga, a partir de esta velocidad y más rápido, ya jamás se va a ver movida la foto. Y sí, existe. Pero depende del ángulo de visión. O sea, en el fondo depende de la distancia focal. Depende de qué tanto zoom yo tenga en el lente. ¿Cómo funciona esto? Súper simple. La mínima velocidad para disparar y que la foto no salga movida es la inversa de la distancia focal que estoy usando. Eso sonó chino. En español significa que si estoy disparando con 25 milímetros de distancia focal, mi velocidad tiene que ser como mínimo un 25avo de velocidad o más rápido. Si yo estoy fotografiando con un lente de zoom de 300 milímetros, la mínima velocidad que tengo que usar para que no salga movida la foto es 1 partido por 300. Eso significa. Súper simple.
En general los lentes tienen estos estabilizadores de imagen, ¿ya? Eso igual contribuye a que se puedan hacer más rápido que eso. Pero como recomendación, siempre utilicemos una velocidad que es la inversa de la distancia focal o más rápido. Y eso va a garantizar entonces que tu foto va a salir ultra, súper, hiper, mega definida. ¿Ya? Cada puntito de píxel va a aparecer en tu foto. ¿Ya? En el lente de kit es muy probable que terminemos usando F4 por lo que yo les comentaba hace un rato. F8 es un poco deficiente visualmente, por lo tanto F4, a pesar de que no nos garantiza máximo enfoque entre el fondo y la parte cercana, es el que nos permite obtener que al medio, especialmente al centro, ese píxel sea efectivamente de un píxel. ¿Ya? No sé cómo explicarlo de manera simple. Se llama píxel efectivo ese concepto. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Están o no? ¿Quién está ahí? ¿Mauricio? Sí, sí, estamos. Ya. Hay dos Mauricio. A ver. Quiero que hagan lo siguiente, ¿ya? Porque nos vamos a ir a descanso ahora, 5 minutitos. Entre comillas, porque igual quiero que ojalá podamos configurar todos el servo único y el enfoque en un solo punto, ¿ya? Para que entonces dejemos las cámaras al menos configuradas en estos días como en modo paisaje, digamos, ¿ya? Y quiero que prueben eso mismo, ¿ya? Quiero que tomen la foto, a ver, tampoco quiero que estén moviendo la foto así como vueltos locos para... En el fondo tomen la foto tranquilamente, lo que pasa es que, claro, con ese movimiento con natural que uno hace cuando dispara, desaparece cuando utiliza como velocidad la inversa de la distancia focal, ¿ya? Entonces quiero que hagan como ejercicio, en estos 5 minutos que nos vamos a ir a descanso, quiero que tomen sus lentes de kit, los que tienen cámara obviamente, ¿ya? Los que están con celular. ¿Quién está con celular acá? ¿O están todos con cámara? Parece que están todos con cámara acá. Sí, con cámara. Sí, ya. Cámara. Bueno, coloquen en su cámara la distancia focal en 18 milímetros, ¿ya? O sea, la distancia focal va a ser 18 milímetros. Voy a poner en amarillo esto para que se entienda. Ya, este es el ejercicio. 18 milímetros. La velocidad, déjenla en la inversa de este. No se puede poner 1 partido 18, no se puede, ¿ya? Porque no hay medidas exactas. Pero sí se puede, la más cercana es 1 partido 20 de velocidad, ¿ya? Entonces dejamos la velocidad en 1 partido 20. Recuerden que está en modo manual. 20, perfecto. Y el ISO van a tener que manipularlo, obviamente, ustedes. Pero, por ejemplo, las condiciones que tengo acá, yo tengo que mi ISO aquí es 100. ¿Ya? Quizá un poco más, 200, hasta 400 podría ser, porque me parece un poco oscura la foto. ¿Ya? Entonces, fíjense qué ISO van a calcular, pero tomen la foto con esto. ¿Ya? Fíjense que es bastante lento. Y esa es la gracia que tiene. Es que a pesar de ser una velocidad súper lenta, como tenemos un gran ángulo de visión, el movimiento hacia los lados se percibe súper poco de la cámara, ya cuando estoy con ese balanceo que tiene sostenerlo con la mano. Y por lo tanto, pueden utilizar ISOs bastante bajos, ¿ya? Para que lo hagan de ejercicio, ¿ya? Así que coloquen 18 milímetros, 1 partido 20, y fíjense que en qué ISOs más o menos se están manejando dentro de la casa, incluso con sus lentes de kit, para que se den cuenta que no es necesario usar ISOs tan altos, ¿ya? Y mucho menos en exterior. ¿Ya? ¿Cuánto de ISO dice la Julie? Tienen que buscar ustedes si pasa todo el exposímetro, pues ya lo vimos. Porque depende de la luz en tu casa. Yo no sé qué luz hay en tu casa, Julie.
Aquí yo tengo harta luz porque estoy con una luz LED, ¿ya? Pero el exposímetro, lo importante es que la marca que les dé sea aproximadamente al medio, ¿ya? De ahí van jugando un poco más, un poco menos, ¿ya? Acuérdense que lo ideal es poner al blanco, que eso ya lo vamos a ver después en algún momento, pero el ISO depende de las condiciones de luz que tengan ustedes, ¿ya? Así que ahí tómense un par de fotos. Voy a dejar conectado acá, pero sin video y sin audio, para que siga grabando la clase. Porque ya me ha pasado varias veces que corto y después se me olvida grabar la segunda parte de la clase. Entonces, para evitar eso, nos vamos a ir a descanso sin video y sin audio, pero vamos a dejar acá conectado para que siga grabando, ¿ya? Hay cualquier cosa me hablan. Ya vale.
¿Ya quién está? ¿Hay alguien por ahí, no? Hola. ¿Quién dijo? Ah, Claudia. Sí. ¿Tú por casualidad no has visto en la cámara las cosas que conversamos? Lo del punto de Mira, enfoque. es que te voy a enviar ahí al grupo una foto, pero parece que yo pensé que había logrado el enfoque en un punto al centro, pero por un indicador que aparece abajo, no. Ya. Oh, me equivoqué, mandé muchas. Esta la voy a eliminar. Era la última nomás. Ahora voy a ver en el celu. ¿Tengo un celu? Porque en la última fila aparece esa parte de encuadre, pero sale... Bueno, no sé en realidad. A lo mejor sí la junté. A ver, mira, el cuadrito que está al lado de MF, Sí, ya, ese significa que estás enfocando en un solo punto. ¿Ya? claro. Eso está bien. Ya. Ahora, donde dice MF, tiene que decir AFS. Ah. ¿Y qué es la MF? Enfoque manual. Acuérdate que dijimos que hay varios modos de enfoque. Ah, ya, sí. Sí. Que dijimos que el automático no y el manual tampoco. Necesitamos el single focus, que es AFS. Ya. Y lo único que encontré ese botón, pero no sé si era el mismo, que decía AL y AFL. ¿No era ese? AFL. Sí, es que está arribita de la Nikon. Autofocus block, eso, otra cosa. Ah, ya, porque ahí lo único que hace es desenfocarme el botón que está al lado de ese. Sale la MF, sale ese punto único y sale el otro. Ah, Sale como... ese que es así, que es como un círculo con cuatro. Sí, Esto ese. lo vimos la semana pasada. Este es lo que vimos, es el área de enfoque. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya. Bueno, pasé largo. Sí, es el... Entonces, lo que anduve buscando la semana pasada lo encontré ahora. Exactamente. Sí, porque lo que tienes activado es la posición matricial, ¿ya? Actualmente. Eso, si quieres Ya, dejar así por mientras, es para mí la exposición en general. Pero la que vamos a usar en futuro cuando expongamos va a ser esta, la puntual. ¿Ya? ya. Voy a dejar así por mientras, sí, no, pero no afectar en nada. ¿Quién más está? ¿Alguien llegó, no? No, parece que nadie. Va, voy a avisar en el grupo que ya volvimos. Yo estoy. ¿Qué dijo yo, Gabriela? ¿Pudiste hacer lo que estábamos conversando, no? Sí, ahí estaba probando. Pero a mí me sale con un solo cuadrito. Por ejemplo, lo tengo... espera, no sé si se ve mi cámara ahí. No. Quizás podrías tomar una foto con el celu y mandarla al grupo para que lo veamos. Alguien lo envió, ¿no? Bueno, pero en todo caso, más allá, digamos, de si vamos a hacer el cambio al tiro, quedémonos con la idea, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de varias cosas. ¿Dónde vamos a ver la exposición? La semana pasada vimos eso, si lo abrimos acá, el promedio, al centro, en un puntito, etcétera. Después, ¿dónde vamos a enfocar? Eso es otra cosa. Estamos viendo la exposición. Ahora estamos viendo cómo enfocar. Y enfocar significa tres cosas. O sea, enfocar en un puntito, ¿ya? Ahora ese puntito no está ni al fondo ni acá más cerca, está en la distancia hiperfocal, es decir, en el punto que nos permite tener el máximo enfoque entre el objeto más cercano y el objeto más lejano. ¿Ya? Hay que usar una F alta, eso ya lo habíamos visto en las primeras clases. Y también vamos a utilizar como velocidad, como mínima velocidad, para tener un resultado decente, la inversa de la distancia focal. ¿Ya? Eso significa DF, distancia focal.
Ya, ¿volvieron todos o no? Empezamos nomás, ¿no? Bueno, está grabada la clase, así que... Ya. En general, para que no me olvide, ¿todos descargaron Snapseed? Así se llama la aplicación, Snapseed. Sí, la descargué yo. Ya, descárguenla todos porque esta es fundamental. Y también los que quieran, bueno, no los que quieran, descárguenla igual, el ProCam X. ProCam X. Hay una versión light y una versión de pago que cuesta como 3.000 pesos. Yo la ¿Ya? ProCam en el iPhone no la encontré. ¿No? Entonces, chuta, voy a ver qué alternativa hay para iPhone. ¿Ya? Yo soy hater de Mac en general, pues justamente por este tipo de cosas. El ProCam permite a las cámaras, a los Android, entonces, utilizar ¿cómo se llama? La cámara como si fuera una cámara fotográfica real, es muy parecido, de hecho, a cómo opera. ¿Ya? De ahí vemos lo de Julie, porque Julie me envió algo. Es eso, saturación. Eso lo vimos hace como 3 clases atrás. Es otra cosa. Así que al final, Julie, que termine la clase, lo vemos para donde se configura. ¿Ya? Ya. En Snapseed pasa lo siguiente. Voy a abrir. Pucha, me está llegando un mensaje. Este es Snapseed, una aplicación blanca, fome, aburrida, ¿cierto? Pero voy a transmitir mi pantalla. ¿Ya? Un ratito. Es para que veamos cómo se ocupa. Se me conectará Zoom. Reuniones, iniciar. ¿Tengo que poner en silencio acá? Ya. Voy a compartir mi pantalla. Ah, tengo que dejar de compartir para que funcione. Pantalla. Ya, ahí están viendo mi celular, ¿cierto? Ya, levanten la manito para que yo sepa que me escucharon porque estoy sin audio, para que no se me acople el... Ya, yo le sé que sí. Ya, mira, voy a abrir la aplicación Snapseed, que está en la hojita que está, no sé si lo ven, ahí arriba al medio. ¿Ya? ¿Ya? Y voy a colocar aquí el más para abrir. ¿Ya? Y vamos a ver entonces alguna foto por ahí que se pueda abrir. Vamos a ver, imágenes. Bueno, que sea mía, cámara. Ya. Les estaba mostrando cómo no hacer la selfie. Voy a abrir estas de cielo azul. ¿Ya? Ya. Eso acá fuera de la costalera es un ángulo amplio más de lo que está ahí adentro, ¿ya? Y la gracia que tiene es que había como una especie como de nube posada sobre el mar. Un efecto bien extraño. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es el asunto? Es que, fíjense lo que pasa cuando lo coloco en blanco y negro. Ahí me está hablando acá. Anda de que sí se escucha. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando usamos el filtro rojo, la luz que puede pasar... Ah, se está acoplando. Voy a ver si ando más cerca puedo hacerlo. ¿Ya? Porque no se me ocurre en realidad cómo.
Lo que pasa es que tengo el micrófono también activado al de acá. Ya, entonces se mezcla también lo que estoy hablando con el micrófono de allá y empieza a caer el desastre. Ahí sí. Ya. Bueno, los filtros se pueden emular con el botón rojo que está abajo a la izquierda, ¿ya? Que es como una bolita. Si tú lo activas, aparecen varios filtros. ¿Se acuerdan que dijimos que con el filtro rojo los cielos se ven más oscuros porque el azul no puede pasar? Bueno, como no pasa, se ve el cielo más oscuro. Fíjense que este es el blanco y negro normal, filtro rojo. Se ve mucho más intenso. Y cuando tenemos el efecto contrario es con el filtro azul, porque si coloco el filtro azul, pasa solamente la luz azul a través del filtro y todo el resto se oscurece. Fíjense, el cielo se ve blanco. ¿Ya? O sea, logramos un efecto completamente distinto visualmente entre el rojo y el azul, emulando el uso de estos filtros de color que se colocaban en la época de Ansel Adams delante de la cámara. ¿Ya? Entonces, si quieren lograr efectos bien dramáticos en el paisaje en general, la clave es justamente con Snapseed en blanco y negro y utilizando cualquiera de los filtros de color que ustedes quieran. ¿Ya? Yo les recomiendo siempre trabajar con los extremos y ir probando a partir de ahí. Y los extremos son obviamente el filtro rojo y el filtro azul. ¿Ya? Eso era para que lo tengan en cuenta, para que prueben cuando puedan salir y toman alguna fotito en exterior y prueben cómo cambia el cielo azul con esos filtros. ¿Ya? Voy a cerrar acá. Ya, yo supongo que ahora me escuchan. Ahora volví a cambiar de micrófono. Bacán. Ya. Hay un filtro, que es un filtro analógico, que se llama el filtro polarizador. ¿Ya? Es un filtro bastante interesante, que consiste en lo siguiente. A ver, ya dijimos aquí que la luz se transmite en forma de ondas, ¿cierto? Algunas ondas pueden ser más de longitud de onda más corta, más larga. Pero pasa algo bien curioso, es que la luz en general va alineada en cualquier sentido, o sea, no importa si es más o menos, tiene con más o menos frecuencia, lo importante es que se transmite de forma caótica. Bueno, un filtro polarizador es un filtro que tiene unas estructuras que son microscópicas. De hecho, solamente se ve en el microscopio electrónico, efectivamente, ya que son verticales, o sea, que son paralelas en un solo sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la luz termina tocando, llegando al polarizador, la luz se alinea y toda se va, solamente puede pasar la luz que está siguiendo el mismo patrón de líneas. O sea, es como si vinieran todas caóticas, desordenadas, y las que pasan son solamente las que vienen bien paraditas. ¿Ya? Eso es lo que es un filtro polarizador, en esencia. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con fotografía? Bueno, resulta que el filtro polarizador, dependiendo de la rotación que tenga, puede generar distintos efectos en la manera en que la luz que está disponible, que está llegando desde distintas fuentes, se cuela en la cámara. ¿Ya? Entonces, son dos los efectos que principalmente son muy visibles en el filtro polarizador. El primero es que los cielos se ven más azules, ¿ya? Especialmente cuando estamos a 90 grados del sol. O sea, si acá estamos nosotros apuntando hacia allá, estamos fotografiando esta montaña de ahí, ¿ya? Si el sol está acá, es decir, si está aproximadamente a 90 grados del paisaje, ¿ya? Este cielo se va a ver muy azul.
Se ve súper azul, intenso, con el filtro polarizador. Si no estoy a 90 grados no se ve tan intenso, ¿ya? Pero el filtro polarizador permite de partida que el cielo se vea casi, o sea, azul, azul. De verdad que es bien impactante el efecto, digamos. ¿Ya? Pero hay un efecto que es bien interesante, que es este, que elimina los reflejos, ¿ya? Lamentablemente no se los puedo mostrar, porque si intento hacer lo mismo que hice ayer, yo tengo el filtro polarizador puesto en este lente, que es el más grande que tengo, y resulta que no puedo sacarlo para mostrarles el efecto. Ya, una tontera. Traté de sacarlo ayer con toda la fuerza del mundo, y no hubo caso. Así que, no, me estoy haciendo paso las uñas. Ya. Y el filtro polarizador te permite eliminar literalmente los reflejos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, imagínense que estamos viendo otro paisaje en el que tenemos, este es el encuadre, o lo voy a hacer en la pizarrita mejor para que se entienda. Ya, esta es mi imagen. Y imagínense que, este es mi encuadre, imagínense que hay un bote acá, ¿ya? Con una persona en un bote, por decir algo, una tontera cualquiera. Y esto es el mar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si el sol está acá, ojo, está fuera del encuadre, el agua se refleja, o sea, el sol se va a reflejar en el agua, ¿ya? En principio puede parecer que se ve bonito esto, pero si el agua está calma, porque la gracia de esto es cuando está en movimiento, pero ¿qué pasa si el agua está calma? Si el agua está calma, lo único que se ve es un manchón blanco acá. Y eso se ve horrible en fotografía, porque se ve de verdad una mancha blanca. Pero ¿qué pasa cuando yo ocupo el filtro polarizador? Si lo ocupo en la rotación correcta, se elimina el reflejo por completo y ahora yo puedo ver el mar. E incluso puedo ver lo que está por debajo del mar. Entonces veo pescaditos por acá, por todos lados, y veo unas fotos increíbles con unas plantas. Todas esas imágenes que se ven de National Geographic, o de Discovery Channel, o Animal Planet, en las que se ve en fotografía aérea por debajo del mar, es porque están tomadas con filtro polarizador. ¿Ya? El filtro polarizador elimina los reflejos. Polarizador. Hay otros efectos bien interesantes que hacen los polarizadores, como por ejemplo pueden eliminar la información de las pantallas LED. Si la luz LED es polarizada y se va así, entonces si coloco el filtro polarizador, lo roto hasta que quede así, se ve negra la pantalla. Lamentablemente no tengo cómo mostrárselo, porque no puedo sacar el filtro del lente, está como incrustado con tal fuerza y tal presión que no tengo cómo sacarlo. Pero es un efecto bien sorprendente cuando lo ves. ¿Ya? Lamentablemente no tengo Consulta. cómo sacarlo. ¿Ah? ¿Los filtros los venden estándar o uno tiene que comprarlo de acuerdo a las medidas de los lentes de cada Sí. cámara, por ejemplo, Canon o Nikon? No. Los lentes dependen única y exclusivamente del diámetro. ¿Ya? De hecho, para que ustedes sepan qué filtro comprar, siempre fíjense, hay un símbolo que es como un símbolo vacío, así, en sus lentes. Por ejemplo, este es de diámetro 77, de 7,7 centímetros. ¿Ya? Significa que el diámetro de aquí hasta acá es de 77 milímetros. Entonces, cualquier filtro que yo le ponga tiene que tener esta medida particular. Por ejemplo, este lente, el lente de kit, el lente que viene con las cámaras, este dice... ¿Dónde está? ...55. Aquí es casi imposible verlo, pero aparece este mismo símbolo vacío con un 55, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Depende solamente del diámetro, pero no depende de la marca. El mío es, sí, depende de cada lente. ¿Ya? Lo importante es que si quieres comprar un filtro polarizador, tienes que comprarlo para cada uno de los lentes que los vas a usar. Así que, pero usualmente se ocupa en el lente de kit. Ahora, el filtro polarizador elimina todo tipo de reflejo. Por ejemplo, yo en este momento, si se fijan, tengo un brillo acá en la pelada. ¿Ya?
es porque se me está reflejando la luz que tengo ahí arriba. Está encendida una ampolleta. Y la piel es reflectante, refleja. Entonces yo para los retratos, yo ocupo el filtro polarizador para eliminar los reflejos en el rostro. ¿Ya? O sea, se ocupa para todo. El filtro polarizador es el único filtro que es imposible de emular en software. Con Snapseed, con Lightroom, Photoshop, no se puede. Porque del momento en que el sol se refleja en el agua, por ejemplo, se ve una mancha blanca. Claudia, tienes un filtro polarizador, dices tú. ¿Ya? Mira, quiero que apuntes con el filtro polarizador a la pantalla y quiero que lo rotes. Y te das cuenta que se vuelve negra, aparece y desaparece tu pantalla. A ver si lo puedes hacer. Claudia. La gracia del filtro polarizador es que, no sé, pensemos en situaciones X en las que los reflejos son molestos. Por ejemplo, fotografía, no sé si han intentado fotografiar un automóvil alguna vez, ¿ya? Sin reflejo, o sea, sin polarizador es casi imposible, porque siempre se ve un manchón blanco en alguna parte del auto. Porque o el techo, o el capó, o la puerta, en alguna parte se refleja el sol o el cielo de manera brutal, ¿ya? O en el parabrisas, que es peor todavía. Entonces yo muevo el polarizador y hay un punto en que desaparece el reflejo del parabrisas y ahí puedo tomar la foto. ¿Ya? ¿Qué otro caso? Las hojas de los árboles son súper reflectantes. Entonces de pronto tú estás tomando fotos a un arbusto y se ven un montón de puntitos blancos. No sé si les ha pasado alguna vez, pero mucho, mucho, mucho puntito blanco. Entre paréntesis, donde ocurre eso, que se ve horroroso, es en la foto oficial de Piñera. ¿Ya? El fondo verde es una pésima foto, entre paréntesis. Yo no sé quién hizo esa foto, pero el tipo no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Ya? Es una de las peores fotos presidenciales de toda la historia de Chile. Y no por ser Piñera, después es culpa del fotógrafo, de verdad. ¿Ya? Una foto horrorosa. Y ahora las fotos de los presidentes latinoamericanos en general son bien malas. Ya, pero bueno. Algún día voy a hablar de ese tema. Claro, cuando tienes muchos puntitos brillantes en el pasto, se ven unos puntos blancos que son súper molestos. Eso se elimina con el polarizador. ¿No? La Claudia parece que no me pescó en lo que le estaba diciendo. ¿Estás Claudia, no? Sí, sí lo fui a buscar, lo tenía guardado. ¿Pudiste hacerlo, no? Lo que te dije. Pero tengo que girar la Pero cámara mira, para mí. A ver, no lo coloques en la cámara. ya. Tenlo en tu mano. Y en el fondo lo que quiero que hagas es que apuntes que hagas esto y tú apuntando hacia tu propia pantalla y te das cuenta que va a ir apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo dependiendo de cómo lo rotes. ¿No? No me funciona. O sea, fue que no puedo sacarlo. Yo tenía dos filtros polarizados y ahora tengo un segundo, déjame ver si encuentro el otro que tengo. No, no lo encuentro, no hay caso.
infrarrojo. Pero en serio, mira, si, Claudia, tienes que tomar el filtro y no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. Simplemente haz esto. Agarra el filtro completo y gíralo, mirando a tu pantalla. Y vas a ver tu pantalla o no la vas a ver. Cruéllate la carne y el ojo. Y miras a tu pantalla y anda rotando el filtro. A menos que no sirva, a menos que sea un filtro UV. ¿Estás seguro que un filtro polarizador? Tiene que decir CPL. Circular Polarizer significa. Quizás no es el mismo filtro, quizás es un filtro UV. Ah, puede ser porque no dice HMC, filter. A mí- HMC. Sí, No tengo idea qué es. Nunca lo he escuchado. yo menos. Después me acordar al final lo vi a Oscar. ¿Ya? Bueno, muchas de las deficiencias del paisaje tienen que ver con esto, que se están colando elementos indeseados en la foto, ¿ya? Que son efectos lumínicos. Los reflejos en general son... no veamos el reflejo como algo positivo en la fotografía, no lo es. ¿Ya? El reflejo es, de alguna manera, información aleatoria que se nos está colando en la foto. ¿Ya? O sea, no me refiero al reflejo del árbol, digamos, al reflejo de la luz, ¿ya? De las fuentes de luz. Pues que se nos refleje el sol, ¿ya? La luna, por ejemplo, en algunas fotos se ve espectacular, pero yo me atrevería a decir que la gran mayoría no, se ve horroroso, porque se ve un manchón blanco, ¿ya? Entonces, claro, para yo poder ver debajo del agua, si yo estoy observando, por ejemplo, un grupo de peces en una pileta, se me refleja necesariamente el cielo. Si está nublado, peor todavía, porque se ve blanco. Si tú mueves polarizador en tu lente y ya puedes ver a los peces. Se ven claritos, de hecho. ¿Ya? Ya. Así que el filtro polarizador es el único filtro que yo le recomiendo a todo el mundo comprarse. Sagradamente. O sea, este es un must have, dicen los gringos. Hay que tenerlo. ¿Ya? Porque hace toda la diferencia en sus imágenes, en su fotografía. ¿Ya? Y de verdad es pasar de Batera Pro visualmente en un giro de un cuarto de vuelta del polarizador. ¿Ya? Y como digo, otras cosas, por ejemplo, eliminar luces LED. Entonces, por ejemplo, si están entrevistando a alguien, de pronto pasa que estás grabando un video, estás entrevistando a alguien y se te está colando el cartel luminoso del fondo. Bueno, rota el polarizador y desaparece, se vuelve negro completamente, ya no se ve. Cosa bien interesante. Ya. Hay algo que es esencial que necesitamos comprender cuando estamos grabando una imagen, y esto también es particularmente especial cuando se trata de los paisajes. ¿Ya? Habíamos dicho que uno de los grandes problemas cuando hacemos fotos de paisajes es que tenemos el cielo muy luminoso y el piso muy oscuro. ¿Ya? Un clásico. De hecho, aquí tengo una foto que hice el otro día acá, justamente, que me pasó eso. ¿Ya? Vamos a ver. No sé si lo ven, pero ese es un típico paisaje. ¿Ya? Así se ven los paisajes. Se ve el cielo muy brillante y el suelo muy oscuro. Bueno, dijimos que había un montón de formas de trampear, ¿cierto? Una es esta, ¿ya? El filtro de densidad neutral degradado. La otra es el filtro rojo que anda por ahí dando vueltas. Pero ¿qué pasa si no hay caso? La forma que sea, no fuimos capaces de obtener una foto como esta, como en este caso. En mi caso ya no tengo opción. El filtro rojo no me sirve porque el cielo está morado. Ya no está azul. Por lo tanto, el filtro rojo, imagínense, esta es la mezcla entre rojo y azul, así que técnicamente me lo deja igual, como si fuera el gris normal.
Entonces necesito manipular la imagen después. Sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las cámaras, y particularmente las cámaras, las reflex, las que tienen ustedes, algunos celulares también lo tienen, como el Huawei P20 Pro, que tienen un formato de imagen llamado el RAW. ¿Ya? ¿En qué consiste? Piensa que cuando tú estás grabando la imagen, y aquí lo vimos cuentamente en las primeras clases, imagínense que vamos a guardar 4 píxeles de información. ¿Ya? Imaginemos que vas de 0 a 100. El 0 es el negro y el 100 es el blanco. Supongamos que yo quiero guardar este punto, o sea, estos 4 puntos, y lo que está detectando aquí el sensor es esto aproximadamente. Ya, 50, y dejemos acá en 48. Esto es como 49,5 más o menos. ¿Ya? De promedio. Bueno, si la imagen está correctamente expuesta, resulta que el ojo humano es imposible que detecte tantos niveles de información entre el blanco entre el negro y el blanco. Detecta entre 16 y 30 y tantos niveles. O sea, el ser humano no percibe la diferencia entre 50, 51, 49, 48. No, imposible. No lo percibe, para nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que unos ingeniosos ingenieros se les ocurrió que en vez de guardar estos 4 puntos de información, mediante un algoritmo matemático era posible reducir esa cantidad de información, ¿ya?, en una matriz de imágenes, o sea, una matriz se llama técnicamente, o un vector más pequeño. Ahora, esa imagen guardada no es la imagen original. Yo, para tener la imagen original, lo que tengo que hacer es, entre comillas, pongámoslo de esta manera, decodificar esta imagen utilizando otro algoritmo matemático de vuelta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que para poder, o sea, cuando tú obtienes esa imagen de vuelta, tú te das cuenta que en realidad lo que estás obteniendo ya no son 4 puntos de información, sino que son un solo gran punto 50, llamémoslo de esa forma. ¿Ya? O son 4, 50, 50, 50, 50, 50. Lo que hizo el algoritmo matemático fue comprimir esa información mediante la eliminación de la información que es imperceptible o que es indistinguible sus diferencias para el ser humano. ¿Ya? Esto no es como se guardó la imagen, no se guardó así, sino que se guardó de otra forma y al recuperarla queda así. ¿Ya? O queda con 4 50, 50, 50, 50, 50. Bueno, esta información, como es imperceptible, tú ves esta imagen y ves esta imagen y las ves exactamente iguales. Están las dos exactamente perfectas. Esto lo llamamos el JPG. ¿Ya? O JPG en la extensión. Esta es una imagen comprimida. Significa que cuando yo guardo la información en mi disco duro, en mi tarjeta SD, no estoy guardando la foto original. Estoy guardando esta foto original pasada por un algoritmo matemático, de manera tal que cuando yo o sea, que ocupa menos espacio, y que cuando yo la recupere, no voy a recuperar toda la información, pero no importa porque ambas fotos se ven exactamente iguales, o muy parecidas. Ya, pero supongamos el siguiente caso. Supongamos que estoy tomando una fotografía y no me quedó bien expuesta. Me quedó oscura la foto. Entonces guardé un 5, un 4, un 6 y otro 4. Pero resulta que lo que yo necesitaba capturar era esto. Me quedó súper oscura la foto, súper oscura. Lo que yo estaba capturando en realidad era 50, 40, 40, 60. Ya, esto es lo que estaba tratando de capturar. Esto fue lo que capturé. Me quedó oscura la foto. Bueno, fácil. Si yo
agarro estos números y los multiplico por 10, me quedan exactamente los números originales. Esa es una forma, eso es lo que hace el software, los softwares de edición. Toma los números originales y mediante algún tipo de fórmula matemática te generan una nueva imagen que en este caso es más brillante. Acá está oscura, acá está bien expuesta. ¿Cierto? Perfecto. Bacán. Eso es lo que hacen los programas de edición en general. Ya, pero ¿qué pasa si esta foto la guardamos como JPG? Fíjense que como JPG, lo que estamos guardando es esta imagen en otro formato que cuando se devuelve me entrega estos mismos 4 puntos, pero como presume el programa que estos puntos son imperceptiblemente distintos, que son indistinguibles, me devuelve un 5, 5, 5, 5. Y cuando yo entonces hago el proceso de aumentar el brillo en el programa de exposición, en el Lightroom, en Snapseed, el programa que sea, lo que me entrega es 50, 50, 50, 50. Multipliqué por 10. Hice lo mismo que acá, solo que como la imagen estaba comprimida, ya no tengo un 5, 4, 4, 6, tengo 5, 5, 5, 5. Y ahora la imagen ya no se ve exactamente igual que en la realidad. Porque fíjense que en la imagen original, bien expuesta, yo habría tenido una diferencia de hartos puntos acá. Por ejemplo, fíjense, acá tengo una diferencia de 20 puntos entre el 40 y el 60. Son 20% de la imagen de diferencia. Pero aquí me dice que no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo guardo la imagen en JPG y la edito, si yo le hago modificaciones, si yo le hago correcciones, siempre se va a ver mal. Porque la imagen está guardada, como se guardó comprimida, lo que hicimos fue descartar información para ahorrar espacio. ¿Ya? Para que eso no ocurra, hay que guardar la imagen sin comprimir. Es decir, tengo que guardar no 5, 5, 5, 5, tengo que guardar 5, 4, 4, 6. ¿Por qué? Para que cuando haga la conversión, cuando yo le coloque parámetros, le coloque más brillo, saturación, tono, de lo que se me ocurra, entonces obtenga 50, 40, 40, 60. Y este formato sin compresión es lo que llamamos el RAW. Significa en inglés crudo, sin cocinar, ¿ya? En el fondo, lo que estamos haciendo es guardar cada uno de los puntos de información que llegaron al sensor, exactamente como llegaron, lo estamos guardando en el disco duro, en el disco SD o lo que sea. ¿Ya? Ocupan mucho más espacio. Créanme que los archivos RAW ocupan mucho más espacio. O sea, significa que en una tarjeta SD caben muchas menos fotos que JPG. ¿Ya? Pero esto me permite garantizar que lo que yo estoy guardando es exactamente lo que recibió el sensor. Si yo guardo como JPG la imagen, no guardo lo que recibió el sensor. Lo que estoy haciendo es hacer un proceso de conversión de eso que recibió el sensor en otro formato, que es más pequeño, que me permite de alguna manera después recuperar esa información, pero está modificada. Ya no tengo 4, 5, 4, 4, 6, tengo 5, 5, 5, 5. Y eso, si la foto estaba originalmente bien capturada, ni un problema. Pero si la foto me quedó oscura o me quedó muy brillante, entonces es imposible recuperar la información porque me queda un gran manchón negro en este caso, o gris. ¿Ya? Para ver cómo un poquito el ejemplo visual, cómo se ve. Se me perdió la foto que tenía acá. No, me quedó dado vuelta la diapositiva. Ya. Esta es una imagen que quedó muy brillante, por si acaso. ¿Ya? Y lo que se hizo fue que, después que quedó muy brillante, muy cargado hacia arriba, se bajó el brillo, se le restaron a los números o se hizo alguna división. Y lo que ocurre es que si tú fotografías en JPG, te quedan estos manchones blancos, estos son JPG. Fíjense que si yo guardo la foto en formato RAW, en formato crudo, me doy cuenta que hay un montón de información ahí que aquí no aparece. Fíjense el detalle del pasto, se ve como un manchón gris, aquí hay mucho detalle. Algunas piedritas no se alcanzan a ver ahí, mientras que aquí las piedritas se ven claritas.
¿ya? Entonces, para poder capturar una imagen y que se vea el máximo nivel de detalle posible, tengo que fotografiarlo, ojalá, idealmente en RAW. Porque eso es lo que me permite entonces después yo manipular la imagen y si como en este caso, por ejemplo, en que me quedó oscura la imagen, yo pueda editarlo y hacer que se vea la foto bien. ¿Ya? Bueno, esta foto es tomada en JPG. En primera instancia, no nos vamos a preocupar mucho de fotografiar en RAW, ¿ya? Hasta que no hayamos... se supone que aquí no vemos Lightroom, ¿ya? Pero... si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de fotografiar en RAW, háganlo, ¿ya? Porque en JPG están perdiendo mucha información. Y de verdad, si ustedes no hacen la mejora de los colores, es imposible que una foto se vea bien al final, ¿ya? Siendo ya mucho más exquisito en términos de lo que significa ya la fotografía. Por ahora quedémonos con la idea de que hay que manipular la imagen para que se vea bien, sí o sí. Y en un futuro, cuando estemos ya viendo la parte más operativa de la fotografía, cuando ya hagamos la salida fotográfica, yo le voy a exigir el RAW, ya no olvídense del JPG. Y es posible que yo le edite las fotos, el año pasado por lo menos lo hicimos así, la primera vez que salimos, yo edité las fotos que tomaron los alumnos, para que entonces tengan un buen resultado. ¿Ya? Y en ese caso, claro, yo se las pedí en RAW, ¿no? En JPG. Para que entonces tengan unas fotos bien buenas en términos de detalle y expresividad visual. ¿Ya? Esto lo vamos a ver el balance del blanco la próxima semana, ¿ya? Porque ya nos cansamos. Así que esto es ya, nos estamos metiendo de lleno en la fotografía a color. Esto es fundamental. ¿Ya? Esto es parte esencial del proceso fotográfico. Lo primero que haces cuando enciendes tu cámara es, vamos a hacer el balance del blanco. ¿Ya? Eso es un clásico de los fotógrafos. ¿Por qué la foto tuya se ve con un color raro? Es porque falta balance del blanco. ¿Ya? El balance del blanco, esencialmente, así como para ir adelantándolo la próxima semana, consiste en corregir la forma en que la cámara interpreta los colores dadas las condiciones de luz en las que estamos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Esas luces incandescentes, las antiguas, las ampolletas amarillas, te iluminan de amarillo. Por lo tanto, los colores ya no se ven iguales, se ven raros. No se ve un color blanco natural o color piel natural. Estas luces fluorescentes o las luces LED son ligeramente azules. Si tú estás mirando con tu mejor cara de paz y tranquilidad por la ventana y el sol no está ahí, lo que te está iluminando es la atmósfera. Aquí ya lo dijimos un par de veces. Y la atmósfera es de color azul. Por lo tanto, te está llegando una luz azul a la cara. Ustedes no se dan cuenta porque la mayoría de las cámaras tienen un sistema automático para cambiar eso. Pero si ustedes fotografiaran en la tonalidad que realmente está el color, se darían cuenta que las caras aparecen ligeramente cargadas a tonos azul. ¿Ya? Entonces hay que corregir o decirle a la cámara, mira, ¿sabes qué? Esa piel no es ese color. ¿Ya? Hay que entonces hacer algún tipo de corrección para que nos quede la piel del color correcto. O lo que sea, todo del color correcto. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas. Estamos con la clase hoy día, como que nos quedamos cortos. ¿Ya? Yo quedé intrigado con no puedo mostrarles el polarizador, o sea, que quedé con la bala pasada. Que no puedo creer que no pueda sacar el polarizador del anillo. ¿Dudas? ¿Filtro cuánto dijiste? Filtro HMC. Nunca lo he escuchado. No, creo que eso le llama a la empresa a los multicapas, en realidad. Así que parece que UV, porque atrás dice algo de luz de día, no sé qué. Parece que UV. Sí, un filtro UV. Sí. Sí, no, el filtro UV no lo tengo acá, no. El filtro UV no sirve para nada. Porque el sensor ya tiene de por sí, frente al sensor, un filtro de rayos ultravioleta.
O sea, no van a pasar ni más ni menos los rayos ultravioleta por el hecho de tener un filtro de eso en el lente. Ahora, como el filtro UV es relativamente barato, la mayoría de la gente ocupa filtros UV para proteger sus lentes, porque es mejor que se rompa un filtro UV a que se rompa el lente. ¿Ya? Entonces, es un buen método de protección. Así que si tienes un filtro UV, te recomiendo usarlo, mantenerlo limpio nomás. ¿Ya? Y que no si se te rompe, reemplázalo. Pero no hay ningún tipo de efecto visual particular que genere el hecho de que entre o no entre la luz ultravioleta en el lente. Porque ya de partida el sensor ya tiene filtros para que no pase ni el ultravioleta ni el infrarrojo. O sea, ojo que igual pasa el infrarrojo, ¿ya? Pero pasa en menor cantidad. ¿Ya probaron todos el efecto del control remoto, no? Agarran un control remoto y lo ven a través de sus celulares, en sus cámaras, ¿ya? Y ven lo que hacen lo que van a ver es esto. Fíjense, se dan cuenta que hay una luz que está, bueno, esa luz no se ve, naturalmente no se ve, yo no la veo ahora. En la cámara sí se ve, porque las cámaras permiten el paso de luz infrarroja, ¿ya? Pero tus ojos no. Y como las cámaras son un proceso de conversión de la luz, de lo que está capturando la luz visible, es que se nota, cualquier control remoto, cuando uno pasa atrás del celo de la cámara, van a ver esa luz morada, ¿ya? Que es invisible a los humanos. Es un truco. ¿Dudas, consultas, preguntas? Claro, ¿no? Me quedó la duda cuando hablábamos de enfoque para paisaje. ¿Qué tenía que decir el único? ¿Era AFS? Sí, servo ¿Servo único. único? Ah, ya lo encontré. AFS Ya, o servo único. Sí. sí, ahora lo encontré. La Nikon al menos, la 5003, es presionando la tecla de información, una I latina, y el Sí. selector. Y ahí se va cambiando en la pantalla, aparece el servo único y la medición, que es lo que estábamos viendo la semana pasada. Sí. En la medición lo vamos a hacer en un solo punto también. Eso es Sí, distinto. lo La dejé en un medición solo entonces, en un punto. solo punto, fíjense, estamos todos en un solo punto. ¿Ya? Porque vamos a medir la exposición en el punto más brillante. Y después vamos a enfocar en la distancia hiperfocal. Eso es distinto. ¿Ya? Y por complicado que parezca, esa es la técnica que garantiza que tú tienes una foto increíble. ¿Ya? Y son pequeños detallitos, ojo, fíjense que aquí cada detalle cuenta. ¿Ya? El ángulo de visión, olvídense del zoom, no podemos usar zoom. ¿Ya? O a lo más 24 milímetros. Vamos a usar la F correcta para que se vea el mayor nivel de detalle. Vamos a enfocar en la estancia hiperfocal. Vamos a hacer el balance del blanco la próxima semana, así que vamos a preferir en color, o vamos a utilizar el filtro correcto, así que lo hacemos en blanco y negro. A mí me encanta la fotografía de paisaje en blanco y negro, especialmente el paisaje urbano, o la fotografía arquitectónica. ¿Ya? Mira, a ustedes siempre les pasa, están de vacaciones, ¡uy, qué lindo edificio! ¡Pah, foto! Y se van. Y pueden haber tomado 800 fotos de ese edificio, porque te faltaron las ventanas, las puertas, los detalles, las terminaciones, los patrones. Hay un montón de cosas que tú puedes fotografiar de un edificio. ¿Ya? Ahora, hay muchos distractores en los edificios también, por ser blanco y negro contribuye un montón a que se vea bien. Si tú fotografías hacia arriba y ves el cielo encima del edificio, para que ese cielo no sea un distractor, porque está muy clarito, te vas a Snapseed, filtro rojo, y te queda espectacular. ¿Ya? Pero también tienes que fijarte que la F sea una F8, tienes que apuntar en la distancia hiperfocal, para que no se te vea desenfocado ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo del edificio. ¿Dudas, consultas? Ojo, que esto no es que uno esté haciendo cálculos matemáticos en tomar la foto. Después uno se acostumbra y es como inmediato. ¿Ya? ¿A dónde enfoco? Ahí, pues, obvio. ¿Ya? Y en ninguna otra parte. Jamás se me ocurriría enfocar en otra parte. ¿Ya? Así que eso, si no tenía ninguna duda, entonces, bueno, cualquier cosa, pregúntenme por el celular. Practiquen. ¿Ya? ¿Qué tienen que practicar acá? Traten bueno, es un poquito difícil cachar esto de la estancia hiperfocal de buenas a primeras, ya porque uno no nota el resultado inmediato, especialmente si lo ve en la cámara. Cuando uno pasa la foto al compu, ahí se nota todo, porque ahí tú ves todo enfocado efectivamente.
Ya, practiquen. ¿Practicaron usando filtros rojos y todo eso con sus cámaras o no? ¿No? Ya. Prueben esto que les mencioné, lo de utilizar la inversa de la distancia focal en velocidad. Entonces, si están dentro de sus casas, o sea, o más rápido, ojo, no es que tenga que ser eso, es 25 milímetros o más rápido, pero partan de ahí, este es su punto de partida. ¿Ya? Si estoy fotografiando a una persona, por ejemplo, en un retrato, y lo estoy con 85 milímetros, tengo que colocar la velocidad en 1 partido 85, o lo más cercano, 1 partido 100, usualmente es. ¿Ya? ¿No hay más dudas? ¿No? Por el momento no. Ya. Entonces los dejo porque me dio hambre. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, como les digo, practiquen. Y practiquen, usen el celo para practicar. El celo es súper buena herramienta para practicar. ¿Ya? Cuando hagan clic para enfocar, ahora ya no hagan clic en el objeto más lejano. Sino que cachen, si yo estoy apuntando, lo que está aquí abajo es ya es un árbol. Yo no enfoco ni en el árbol que está más abajo, ni en la montaña que está más lejos. Yo digo, ese árbol, ¿a qué distancia está mía? Está más o menos a 50 metros y unos 100 metros son como por acá. Ahí, pa. O sea, tengo que enfocar en la distancia hiperfocal, que es el doble de la distancia del objeto más cercano que se ve en la foto. ¿Ya? O aproximadamente. Ahí tienen que hacer un cálculo más o menos hacia la rápida. ¿Ya? Pero es en ese punto en que tienen que enfocar. Y como hacen clic, también va a aparecer la exposición y tienen que moverlo hacia arriba y hacia abajo hasta que no les quede ninguna parte blanca de la foto. La mejor forma de hacerlo con eso es con Procam X. Voy a ver qué aplicaciones hay para iPhone, porque el Procam X tiene un indicador de zonas blancas, ¿ya? Que te permite saber qué zonas están quemadas en la foto, en el fondo. ¿Ya? No sé si... A ver. Voy a subir la exposición para que vean cómo se ve cuando está quemado. No sé si lo ven, pero se ven como unas rayitas rojas. Esas rayitas rojas son indicadores de que la foto está quemada, ¿ya? De que está demasiado brillante. Está blanco, blanco, blanco. Y no puede estar blanco, 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 ¿ya? Voy a buscar qué cosa es parecida para iPhone. Ya pues, que estén bien. Nos vemos la próxima semana y cuídense. Ojalá se termine pronto la cuarentena. Igual, aunque se termine, quédense en sus casas. ¿Ya? Los que puedan, obviamente. Los que podamos. Y el resto, bueno, a trabajar. Así que ya, pues, que estén súper bien. Nos vemos. Que les vaya bien. Chao, gracias. Chao, 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 chao. Gracias. Que estén bien, nos vemos. Chao, nos vemos, gracias. Chao. Chao.